Hola, hola, por aquí te saluda nuevamente Bellalín Bernal. Te doy la bienvenida al podcast Co-Parenting Aid, que es exclusivamente para los padres que criamos en dos hogares. Así que aquí nos acompañamos con testimonios como el que tenemos hoy y también vienen especialistas a darnos de su conocimiento, tips y todo lo que deberíamos saber, ¿verdad? Porque no nos enseñaron a ser padres y cada día tenemos que ser una mejor versión. ¿Por qué? Por el mejor interés de nuestros hijos. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Soy Bellalín Bernal, fundadora de Co-Parenting Aid, y quiero compartirte el por qué decidí ayudar a los padres separados con hijos. De manera que esto no es solo un podcast. Esto es mi propia historia desde mis cicatrices. Es algo muy real. Sean todos bienvenidos. Bueno, fue tanta la depresión cuando me divorcié de que perdí motivación y entré en una depresión altísima. Tanto fue la depresión que yo entré. Es el motivo por el cual te invité. Claro, el arte salvó que mi vida. preparé un suicidio. Oh my God. Y en este episodio vuelve el testimonio. Y el testimonio es algo que me emociona mucho, primeramente porque hay una valentía detrás de eso, de hacerlo público, de atreverse. Y si tu historia le sirve a alguien, yo estoy convencida y segura que la historia de la invitada que tengo acá va a ser muy inspiradora para muchas madres, para muchas mujeres que además han pasado por lo que ella pasó. Así que no te vayas y quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar a continuación, de verdad, es un lugar común, pero es un caso de superación y está aquí. Se llama Carolina Rojas. Bienvenida, Bella. Carolina. Gracias, Bella. No sabes lo feliz que me hace estar aquí contigo, de verdad. Gracias por aceptar esta invitación. Carolina es colombiana, de Bucaramanga. Sí, es una ciudad muy pequeñita de Colombia que está en la frontera con Venezuela, pero de gente bien berraca, como decimos allá. Ay, qué bueno. A mí me encanta el acento colombiano, aunque Sí. no lo tienes tan marcado. En esa Sí. zona no hay tanto. Es marcado, pero ya lo perdí hace mucho tiempo, ya no vivo allá. Sí, señor. Y hablando de eso, justamente llegaste aquí a Estados Unidos cuando tu hijo tenía 6 años. Sí, tenía 6 añitos y ya llevo aquí 11 años prácticamente. 11. Súper contenta, haciendo mi sueño realidad, trabajando y bueno, echándole ganas. Así es. Y de verdad, bueno, además déjame felicitarte porque tu Qué outfit bella, está... gracias. Venimos de amarillo. Así es, y se nota, ¿verdad? Sí. Que sí, hubo una conexión allí y se nota lo empoderada que estás, porque las mujeres tenemos que lucir bien por fuera, sí, pero lo que hay por dentro está más interesante, así que... Sí, exactamente. Lo que se ve por dentro, lo que tenemos por dentro se ve por fuera. También, Siempre. así es. Y cuando te conocí, me pareció tu historia tan inspiradora y tan fuerte a la vez, por cómo me lo contaste. Y hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención, fue ese enfoque y todo lo que tuvimos conversando. Pero vamos a iniciar porque hubo un divorcio y ese divorcio fue cuando tu niño estaba en una edad... comenzando la adolescencia, ¿correcto? Sí, ¿Qué edad él tenía cuando vino el divorcio? Tenía 11 añitos, eso fue hace 5 años ya. Yo llevaba aquí ya, llevaba 5 años ya en Estados Unidos. Estaba casada en ese momento, bueno, me divorcié hace 5. Sí. Y bueno, ya desde ahí estoy sola con mi hijo y bueno, su papá es un papá muy presente con él, pero la mayoría del tiempo estoy con él, en casi que el 90%. Entonces está en una edad que de la adolescencia y como desde aquí para allá ha sido como está a mi cargo y bueno, creo que he hecho un buen trabajo con él. Qué Es un bueno. niño increíble. Sí, y aquí ya va. Entonces él ahora, el divorcio fue cuando tenía 11 años. ¿Qué edad tiene ahorita? Él tiene 16 años. ¿Cómo ustedes a este niño que tenía 11 años le manejaron esta situación? Bueno, mira, nosotros ya el papá de mi hijo y yo llevamos más o menos un tiempo en donde ya estaba muy poco presente en la casa. Entonces, para mi hijo fue una transición, no fue tan difícil porque realmente estábamos como que solos desde hacía mucho tiempo. Él trabajaba mucho y bueno, entonces realmente la dinámica entre mi hijo y yo estaba muy aparte de su papá. Entonces,
como que la transición de quedarnos solos en la casa no fue tan dura. Pues sin embargo, es un vacío que él tiene y que hay que ver cómo se puede manejar para que no tenga consecuencias más adelante y todo esto es lo que una mamá hace siempre, que es lo Claro. principal, que ellos estén bien. Claro, y comenzando por el final, tienes ahora actualmente una buena relación de coparenting, Sí. a pesar de esto, pero a mí me llamó mucho la atención, yo no acostumbro a preguntar el por qué se fue el divorcio. En este caso, como siempre hay una conversación previa bueno, del testimonio como tal, yo te pregunté, Carolina, si estabas dispuesta porque lo sucedido es algo que es muy común Sí. y allí se quedan pegadas, sobre todo la mayoría de las mujeres, no para siempre, pero sí pasan un buen rato estacionadas en el dolor, en la decepción, en un lugar que definitivamente le hace daño a quien lo vive y a los niños que están por el medio. Sí, exacto. ¿Qué pasó? Bueno, yo me divorcié, yo duré 16 años casada. Me divorcié por una infidelidad de una persona que era muy cercana a nosotros y no era la primera vez. Entonces ya era como una situación en donde tú tenías que tomar la decisión. A veces tienes como dos caminos, o quedarte en una línea recta, en una vida donde estás tranquila, entre comillas, donde no tienes que esforzarte por nada, porque realmente, aunque yo era su manager y manejé su carrera todo el tiempo, digamos que yo estaba muy cómoda, pero yo no quería vivir con alguien que no fuera leal conmigo, que aunque yo le diera todo de mí, casi que más que el 100%, fuera capaz de traicionarme así. Y cuando te pasa eso, tú ya no lo vuelves a ver igual. Es muy difícil que tú vuelvas a ver a esa persona igual. Y lo más sano era el divorcio, aunque es una decisión muy valiente, porque yo pienso que las mujeres tienen la alternativa de quedarse en el mismo punto por comodidad, algunas, o lanzarse como al abismo, como lo digo yo, como yo lo sentí, sin saber qué va a pasar, para dónde va, qué hago con mi vida. Llevo mucho tiempo en una dinámica a la que estoy acostumbrada. ¿Cómo voy a hacer con mi hijo? Y son tantas preguntas que tú tienes que no tienes respuesta. Tú no Así sabes es. qué va a pasar. Pero por eso pienso que es de valientes el divorcio y es como tratar de darle un giro a tu vida y cambiarla completamente e ir por lo que tú realmente quieres. Es algo, entonces, eso fue lo que me pasó. Sí, y Exacto, déjame entonces, felicitarte porque a mí me llamó mucho la atención que en un comentario así, hablando nosotras, me dijiste eso que te había pasado y fue todo como tan rapidito. Yo me quedé, ya va, pero lo que me estás contando es súper. Y a sí, la fue vez me difícil. dijiste, pero no, él es el mejor papá. Y Sí, entonces, ¿sabes qué admiro de ti? Esa separación que pudiste tener de la voz mujer de la voz mamá. O sea, como sí. que reconoces, bueno, no estuvo bien en esto en la relación, él se equivocó de esto o lo otro, no me quedo pegada allí y me has hablado tan bien, porque así como contaste, y si él va a ver algún día este podcast, ¿verdad? Yo creo. Así como contaste que le sucedió eso, que es un lugar común en las parejas, también me dijiste que era excelente papá. Y eso es lo Sí, que quiero poner hoy sobre la mesa. Pudiste haber estado mucho tiempo herida, te hubiese podido quedar ahí en el aparato sí. y hasta confundir, porque eso es lo que pasa en una relación de coparentalidad tóxica, porque involucra ¿sabes? Los sentimientos Sí, con lo que es la cocrianza. exacto, pero entonces el divorcio es muy difícil y las mujeres tenemos un camino muy difícil por delante, pero digamos que no es tan difícil si tu hijo está en un ambiente sano, en donde no tiene nada tóxico que lo está influyendo y la única perjudicada de que yo hablara mal del papá de mi hijo era él, porque es su papá. Y es muy diferente lo que fue como esposo a como fue como papá o como es como papá. Y la verdad es un papá excelente, aunque está muy poquito tiempo con él, yo estoy casi que el 90% con mi hijo, Sí, pero el poquito tiempo que él está con él ha sido un papá increíble. Pero fíjate que yo cuando me divorcié no tenía esa certeza y como mi mente estaba en un caos porque no sabía qué iba a pasar, yo lo único que hacía era como que un día a la vez ocuparme de que mi hijo tuviera un ambiente sano, tranquilo, explicarle que su papá y su mamá ya no estaban, pero que lo amaban y su papá también trataba por su lado de estar con él. Entonces como que hicimos un buen trabajo ahí porque mi hijo es un niño que tiene buenas calificaciones, juega golf, es un niño muy sano y yo creo que lo hemos manejado bien. Y hay mamás que no lo hacen así porque claro. hay un dolor y es difícil, pero hay que pensar muy bien qué le estamos enseñando a ellos, porque eso se queda para siempre. Si tú le hablas mal de su papá o de su Así mamá, es. al final eso es lo más
importante para ellos, están muy pequeñitos. Mi hijo tenía 11 años y su papá es su héroe, o sea, por muchas razones. Y yo sé que soy una buena mamá y no hubiera sido bueno tampoco que él le hablara cosas de mí y nunca pasó así. Entonces, a partir de eso, veo la dinámica que tiene él como papá y digo, bueno, perfecto, está bien. Y cuando está en su casa, mi hijo está bien, se divierte, tiene un buen ambiente. Entonces, eso es para mí lo más importante. Y al final yo sé que estoy tranquila porque está allá en un lugar sano, donde lo están dando su lugar y lo están respetando. Eh, Obviamente, si eso no fuera así, habría algún Claro. problema, pero siempre ha sido un ambiente muy sano para él. Claro, oye, qué bueno todo ese panorama. Y a Sí. nivel de lo que fue tiempo compartido, porque todavía él es menor de edad, ¿ustedes lo arreglaron en acuerdo? ¿Tuvieron que ir a la corte a hacer algo? Bueno, fue un divorcio, a ver, él no se quería divorciar, porque él quería como que siguiéramos en la misma dinámica que ya llevábamos mucho tiempo, yo pasaba cosas, tal vez no quería ver bien lo que, porque sabía lo que me atenía, pero al final yo fui la que pedí el divorcio, porque yo no quería vivir con alguien así y ya no lo veía igual, no lo admiraba. Para mí la admiración es muy importante y el respeto también es muy importante. Entonces, fue un divorcio de mutuo acuerdo después de como varias reuniones que tuvimos juntos, y fuimos a la corte porque obviamente hay que ponerlo en la corte y llegó rápido, fue como a los 3 o 4 meses más o menos Súper y bien, ya así fue. súper bien. Es decir, que fue en acuerdo y no hubo por ese lado. Hasta ahora va todo Sí, espectacular. bueno, espectacular, pero sí, a ver, yo me divorcié y yo no sabía ni siquiera quién era yo, o sea, yo había A perdido eso mi voy. ¿Cómo esencia, manejaste sí, fue muy difícil. el dolor para entonces tomar hacerte cargo de ti misma y de ahora esta nueva etapa con tu hijo? Por eso te traje aquí, porque eres un ejemplo de enfoque, y que supiste pasar esa página, ese trago amargo, supiste separar y bueno, no lo admiras, se acabó la admiración a nivel de pareja, pero lo admiras mucho como padre. Y Sí, eso es lo más importante. sí. ¿Cuáles fueron tus herramientas? ¿Cómo te ayudaste? Bueno, mira, yo me divorcié y honestamente no sabía ni siquiera cuáles eran mis cosas favoritas. O sea, el primer domingo que estuve sola con mi hijo, que generalmente salíamos con su papá, yo no sabía a qué restaurante llevarlo, porque el restaurante que a mí me gustaba era el de él, al que su papá le gustaba. Y empiezo a descubrir que duré tantos años como a la sombra de alguien, trabajando en pro de alguien, porque éramos un equipo, que perdí como mi esencia. O sea, realmente no sabía ni cuáles eran mis cosas favoritas, no sabía qué iba a hacer con mi Wow. vida. Entonces, a ver, y obviamente termina uno con el autoestima súper bajito, aparte por la forma como fue, con quién fue todo, es como que tú terminas como diciendo, no, no puede ser que una persona que haya dedicado su vida a alguien así como yo lo hice, le respondan de esa manera. Pero bueno, cada quien tiene como, da lo que tiene, o sea, como que con las herramientas y los conocimientos que tiene. Entonces, no lo juzgo, pero sí obviamente me tenía que salir de ahí, no quería seguir con alguien así y empiezo como la reconstrucción de la que yo quería ser. De esta mujer Entonces, espectacular que llegó qué aquí, que linda. además ya sabes que te gusta, Sí, es verdad. porque ese outfit está Sí, divino. sí, bueno. Entonces, mira, yo me leí un libro en esa época que se llama Hábitos Atómicos, pero te voy a resumir qué hice con ese libro, que me cambió la vida, la verdad. ¿Cómo se llama? Hábitos Atómicos. Ok. Te voy a decir qué pasa. Tú quieres construir una nueva versión de ti. Yo soy la chica de los checklists. Entonces empezaba a escribir un checklist de qué versión de mí quiero cambiar. Entonces, por ejemplo, mi parte física. No me gustaba cómo me veía. Yo decía, no, quiero verme mejor. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu parte física? Entonces tú tienes que hacer unos checklists muy detallados. Voy al gimnasio, como mejor, tomo vitaminas, tomo colágeno, bla, bueno, eso. Otro checklist. ¿Qué puedes hacer para qué cosas te hacen feliz? Ir a tomar un café con una amiga, escuchar música, ponerme linda, un outfit Eso lo lindo, hiciste tú sola. O maquillaje. sea, el Mira, libro te yo leí ayudó. el libro y empecé a decir, mira, yo pienso que uno puede tener metas grandes, pero tienes que ir con pasos muy corticos, Claro. porque si tú quieres llegar allá, no sabes el camino para llegar allá. Aparte tienes el caos en tu mente, tienes problemas de la corte, todo, o sea, estás en un momento muy caótico y no piensas con claridad. Sí. Entonces hice un checklist para todo, para mí, cómo quería verme,
qué cosas me hacían feliz, hasta un checklist de cómo hacía yo para que mi hijo no sintiera el vacío en la casa de que su papá no estaba. Entonces hice un checklist. A mi hijo, por ejemplo, noches de pizzas con los amigos, una movie night con los amigos, un sleepover, o sea, como cositas pequeñitas. Claro. Imprimí todos los checklists y los puse en el baño de mi casa, que mi hijo no los viera porque no quería que me viera así como tan vulnerable. Okay. Y me prometí hacer un checklist en cada lista cada día, todos los días. Espectacular. Pero mira, suena muy sencillo, pero al cabo de un mes, tú ves el checklist y tú dices, wow, fui al gimnasio 10 días en el mes, está bien, yo antes no iba al gimnasio. Correcto. Y aparte entonces tenía un checklist porque quería verme tal vez un skincare así, dije, bueno, hice un buen skincare 10 días al mes. O sea, te tenías esa paciencia. Exacto, o sea, te disfrutabas ese proceso. Y al mes tú ves que tienes un montón de checks y a los 2 meses tienes más. Y empiezas como un pasito a la vez a ser un 1% mejor que el día anterior. Y tú empiezas así, de a poquito, de a poquito. Cuando ya te das cuenta, eres otra persona. Eres otra persona, no puedes ser la misma porque estás construyendo tu mejor versión basado en lo que tú estás escribiendo en una hoja y al mismo tiempo la estás visualizando. Cuando tú coges y escribes en una hoja y lo tienes en tu mente y lo pones ahí y lo lees todos los días, tú dices, yo quiero ser esa que va al gimnasio todos los días. Yo quiero ser esa que se viste lindo todos los días. Entonces, yo pienso que esa fue mi forma de reconstruirme nuevamente y de volverme a encontrar y de encontrar como mi mejor versión. Y en eso empecé a hacer lo de mi negocio. Entonces, también tenía un checklist de cómo puedo hacer para comenzar ese negocio, qué tengo que hacer, cuáles son mis metas. Entonces, fue un proceso, yo creo que fue el año más difícil, pero el más de mayor crecimiento para mí, porque no sabía que tenía tantas capacidades. Estaba enfocada completamente en darle el 100% de mí a alguien y nunca lo hice por mí. Y tal vez no te pasa, y me identifico contigo bastante en varias cosas que has nombrado. Por ejemplo, hoy en día a mí me gusta mi historia. Yo digo, si no hubiese sido entonces no hubiese descubierto esto, no fuera quien fuera. Y te escucho, y una de las cosas es que fuiste tan intencional, fuiste muy intencional y con una sabiduría que no todo el mundo, Carolina, no todas las mujeres, digo en este caso, o todos los seres humanos tienen esa fortaleza y ese enfoque. Por eso a mí me llamó muchísimo la atención, porque así el checklist, ahora cuéntame del negocio, porque fue como que, no, mijo, problema, solución. Es que cuando, por ejemplo, tú estás, yo estaba deprimida, o sea, yo me sentía en un abismo y no sabía imagínate ahorita este podcast está viendo y esa es tu cámara y habla conmigo y habla con esas mujeres que están ahorita deprimidas, están ahí echadas, no saben qué van a hacer. Mira, haz el checklist de cosas que te hagan feliz. Son cosas muy sencillas. Tomarte un vino, una copa de vino, escuchar música, ponerte linda, ponerte una ropa linda, tomarte un café con una amiga. Son cosas que a ti, eso te suben el ánimo y te ayudan a aclarar un poco la mente para los problemas que tienes, porque un divorcio tiene muchos problemas. Entonces es como hacer muchas consecuencias y secuelas puede tener. Entonces es como ir un pasito a la vez construyendo tu nueva versión y sin que tú te des cuenta, así alcanzas metas que tú pensabas que tú no sabías. Que yo, por ejemplo, un día buscando en mi teléfono del 2017 tenía una lista, como que siempre me han gustado las listas, pero últimamente me gustan más. No, pero entonces, te voy a decir, la chica del checklist. Entonces ahí tenía una lista que decía 2017, ¿qué quiero hacer? Como mi lista de sueños, conocer, viajar, etcétera. De esa lista de sueños había hecho 2 cosas cuando la encontré hace como 5 años. De ahí para acá hice casi todo lo que tengo en esa lista. Entonces, ¡salud por eso! Sí, salud. Entonces en esa lista tú recuerdas, yo decía, ¿por qué yo no hacía eso? Claro, mi mente estaba tan enfocada en construir, digamos que la vida o la carrera de mi ex esposo, que bueno, que yo era su manager y todo, pero nunca trabajé por mí y esa lista se me olvidó. Y la encontré nuevamente y ahora tengo una nueva lista y ya hice todos esos checks. Pero tienes que yo pienso que los checks y las listas visualmente son muy importantes. Yo no me quiero imaginar tu vision board todos los eneros. A las listas al final empecé a comprar stickers y les ponía caritas felices, les ponía estrellitas. O sea, como que es algo que visualmente te gusta verlo y te gusta ver cómo lo has logrado. Y también que, mira, para tener un negocio tú necesitas tener tu mente muy bien plantada porque es muy difícil. Y más aquí sola. Porque déjenme decirles
que Carolina Rojas, después de Soy la de todo las esto, fiestas. tiene un tremendo negocio, un lugar espectacular en la ciudad del Doral. Sí. Se llama Switch. ¿Por qué se llama Switch? Mira, se llama switch porque es como que hacemos un switch así como cuando te cambias la mentalidad, así tú dices voy a ser empoderada, poderosa, bueno, no mentiras. Lo pusimos switch porque es como que podemos cambiar las decoraciones de las fiestas en un switch, de niños, de niñas, de superhéroes, de princesas, entonces fue como un nombre un poco comercial. Súper, súper bien, Ajá. que además estuvieron ellos colaborando y siendo sponsor del Miss Teen Doral, y de allí Sí, es sí, no, me encantó ese evento. Sí, que Me encanta. Las niñas estuvieron grabando un comercial con nosotros, Sí. adorables todas, Sí, señor. súper educadas, hablan muy bien, grabaron un montón de entrevistas que ahí Sí. las vamos a editar, las vamos a Sí, poner. no, el parque es un Sí. espectáculo, tienen que ir, la pantalla, toda la dedicación, la vocación que tienen. De verdad que qué bien, y bueno, y construir un negocio, no solamente que te construiste tú, sino que vamos a producir. Eso me encanta. Sí, era como que yo tenía dos opciones. Dije, bueno, o me voy para España porque mi familia vive en España, o me quedo acá y lo intento, pero me gusta mucho Miami. Yo siento que es una ciudad de muchas oportunidades. Y yo sabía que ese negocio iba a funcionar porque no hay uno parecido al mío, o sea, no hay uno como el mío. Y yo tenía como una fe ciega de ir. Además, te digo, yo soy católica y desde el día uno siempre Dios ha guiado mi camino en todos los momentos de mi vida, en mi divorcio. Me acompañó siempre cuando no tenía respuestas. Yo me arrodillaba en la cama, le decía a Dios, ayúdame, muéstrame el camino que debo seguir, pon a las personas indicadas en mi vida que me ayuden a solucionar esto. Muchas veces una mamá sola, como tú lo sabes, tiene muchas preguntas y no tiene las respuestas de nada, no sabe qué va a hacer. Pero él siempre me encontraba la solución así, o sea, En un switch. yo le pedía, Porque Dios a veces tiene Sí. sus tiempos y a veces no son tan switch, pero Él a veces Mira, llega es y te hace increíble. algo Yo, así. yo te digo, mira, a veces tenía un problema. Yo, ¿cómo soluciono esto? Cosas del negocio que ya eran graves. ¿Cómo hago para...? Yo duré un año en abrir el negocio pagando una renta carísima y no sabía que me iba a demorar tanto tiempo. Y yo decía, ¿qué hago? O sea, ya estaba... Yo tenía ansiedad, o sea, no podía dormir. Es una preocupación. Y aparte, sin Pero saber si iba a espérate, ¿qué es funcionar. eso para ti? ¿Qué es eso para O ti? sea, no sabía si iba a funcionar. Yo decía, bueno, al final me voy para España y empiezo de cero desde allá. Bueno. No, tú jugaste Pero- al Easy sí. Sí, y sí. Mira, yo siempre pienso, tú en una situación tienes dos opciones, o que te vaya mal o que te vaya bien. Y tienes el 50% de que te vaya mal o el 50% de que te vaya bien. O sea, ¿por qué te vas a enfocar en lo malo? Enfócate en el 50% de que te va a ir bien. Tienes Claro. las mismas posibilidades y tu enfoque tiene que ser direccionado a lo que tú quieres construir y de una forma positiva y pensando que te va a salir. No, tú no puedes enfocarte en, y si no, y si es, y si sí, y si sí. Entonces, felicito. después, bueno, tienes que tener una mentalidad muy fuerte para pasar todas esas cosas del negocio y bueno, y aprender. Eso es una escuela. Yo pienso que mi negocio ha sido mi universidad realmente. Yo no sabía muchas cosas. Tú aprendes ahí con pruebas y errores. Claro. A ti no te dan un manual en donde te dicen, mira, cómo montar un negocio. A ti no te lo dicen. Tú tienes que cometer errores, Claro. redireccionar, irte por aquí no es, devuélvete por acá. Sí, y encontrar la receta de tu negocio, exacto, que tiene sí. ingredientes solo para eso. Y estructurarlo muy bien, porque un negocio sin una buena estructura no tiene futuro. Tienes que construir cada parte muy bien estructurada. Y yo he cometido muchos errores con mi negocio, muchos. Pero siento que el punto en el que estamos es como el camino correcto para donde quiero llegar. Ya registré la marca, me gustaría tener franquicia. O sea, es un proyecto grande. Yo no sé si lo vaya a cumplir, pero en mis metas yo siempre pienso en grande y Claro. como que es a escalones pequeñitos voy tratando de llegar ahí con mis Claro. checklists. Que no diga, Carolina no lo intentó. Exacto, que no sé si lo vaya a hacer, pero lo tengo en mi mente, lo estoy visualizando y bueno, no sé. puede Súper. ser. Mira, Carolina, gracias por este podcast, por haber sido, porque eres toda una Qué inspiración. bella, muchas gracias por invitarme. De verdad que sí, eres toda una empresaria. Yo creo que sí lo vas a lograr, porque la energía que tú imprimes y esa convicción, esa fe es muy importante. Sí. Dijiste algo que yo me siento muy identificada, la relación con Dios, respeto a las personas que no lo vean como religión o algo, pero hay que tener una relación No, con es lo Dios. principal. Y sobre todo cuando, bueno, estás, que tienes que hacerte cargo también de tu vida y de la de un menor de edad. Así Sí. que te felicito porque lo has Muchas hecho gracias. muy bien. Este podcast está
impregnado de mucha sabiduría, se nota. Pareciera que todo fue fácil, no fue fácil, lo Sí, sabemos, no. hubo lágrimas, pero el proceso es importante, pero también los frutos. Ujú. Y estás en tu cosecha, así que Sí, qué bueno. estoy muy contenta. Todos a Construyendo Switch. todo. Vayan a hacer sus fiestas, Sus es un lugar fiestas. increíble, de verdad. Sí. Es muy, lo hemos hecho con mucho amor. Eso Sí. tiene amor, trabajo, dedicación, determinación, sueños. Es un negocio que está hecho a pulso, difícil, que ha pasado por... Y además tiene algo muy Mira. especial, tu historia. Sí, la historia de ese negocio tendría como 3 podcasts más. Tiene Bueno, muchas, ya tenemos excusa para volver aquí. muchas historias, sí. Qué bueno, gracias por haber venido, A ti, de verdad muchas que gracias sí. por invitarme. Te admiro muchísimo Qué y sigue bella, así, gracias. linda y bella por fuera y por dentro. Gracias. Se te Muchas quiere. gracias. Bye Qué bye, linda, hasta una gracias. próxima. Bueno, he aprendido que las personas más exitosas son las que mejor se adaptan a los cambios, porque la vida no es una línea recta, la vida está llena de subidas y de bajadas. Y cuando estás en una bajada es muy importante tener una buena actitud, porque no puedes esperar a que todo esté bien para que todo funcione bien, tienes que estar bien en los peores momentos. Y cuando estás en una subida también es importante que te mantengas humilde, porque si tú piensas que te las sabes todas y que no hay nadie mejor que tú o que ya llegaste a la cima, tú no vas a crecer. Tienes que aprender a rodearte de personas mejores que tú, que te enseñen a crecer y que te enseñen a mantener los pies en la tierra y siempre tener metas grandes con unos checklists así bien específicos para llegar un pasito a la vez a grandes cosas y a grandes logros. Mami, papi, acabamos de tener un testimonio inspirador. Pareciera que todo fue fácil o que el camino se logró. No supimos los detalles, no supimos los desiertos, todo tiene un precio. Esos checklists que nos enseñó y nos dejó Carolina Rojas son tan importantes, y si eso es lo que te va a llevar a un momento de desierto, te va a llevar a un autoconocimiento. Y a lo mejor hay algo que te va a tardar un poco más. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho ahora actualmente volver a agarrar el gimnasio. Pero qué importante es el pasito a pasito. Una cosa la vas a hacer más rápido que otra. Entonces, tente paciencia como ella la tuvo con ella misma, y siempre ser intencional. Es algo que promovemos aquí en Co-Parenting Aid. Todo tienes que provocarlo. Las bendiciones se provocan también. Así que hasta una próxima. Y lo que te digo a ti y el reto que te pongo a ti, papá, mamá, también es para mí misma. Se les quiere. Pues muchas personas siempre me preguntan cuáles son como que los 3 pasos que uno debe de tomar cuando ha sido víctima de violencia doméstica física. Y pues la respuesta no es súper complicado. Primero que nada, reportarlo a la policía o llamar al 911, o uno salir del ambiente, meterse en su auto, ir a la estación más cercana, hacer un reporte policial. Segundo es ir a la corte de violencia doméstica y pedir una orden de alejamiento civil para que esa persona no se pueda acercar a uno más. Y por tercero, llamar a la fiscalía cuando ya pasen unos días para averiguar quién es el fiscal asignado a tu caso, para que tú le puedas contar a ellos y tener una relación directa con el fiscal sobre qué va a pasar con el caso criminal. Esa es la mejor manera de asegurar que tú te vas a estar protegido.